Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Yo soy Carmen y este es el canal Mensaje de tu Ser Interno. Sí me gustaría, mi querido y adorado amigo, mi amiga, mi gente especial, esta gente tan bella que siempre me está siguiendo en mis canales, como te leo el tarot gratis y ahora en este canal de Mensaje de tu Ser Interno, eh, quiero darles este pequeño mensaje que viene para ustedes. No sin antes, por favor, pedirte, si eres nuevo en el canal o viendo por primera vez este video o estos videos, que te suscribas y que le des like y compartas. Importante compartir, porque estos son realmente mensajitos que vienen como para ayudar un poco, como para eh, poder ayudar en situaciones en las cuales estés pasando tú malos momentos y que a lo mejor no los estás viendo, no estás viendo realmente, oye, yo tenía que haber hecho esto, ¿verdad que sí? Oye, sí, de ahora en adelante voy a hacer esto y esto, me voy a poner duro, dura, de verdad que no voy a ceder, cosas así como para ayudarte un poco. Entonces mira lo que te digo, mi querido y adorado amigo, amiga. Ve lo que te manda tu ser interno. Dice, le das de su propia fórmula. Ya no le buscas porque ya no es tu prioridad. Le duele y le da rabia. ¿Cómo has cambiado? Ahí está la clave de todo, mi querido amigo o mi amiga. Ahí está la clave de todo. Le vas a dar o le das de su propia medicina o de su propia fórmula. ¿Por qué? Porque probablemente en esta situación que nos está dando, nos está enviando nuestro ser interno, es una situación en la que quizás muchos de ustedes han pasado, que das y das sin recibir nada a cambio, o por lo menos no esperas, no esperas, no. Estás dando, pero no necesariamente vas a recibir en ese momento, o dirás, bueno, yo le voy a dar y le voy a dar y le voy a dar y le voy a dar, y yo sé que lo va a apreciar, lo va a apreciar, lo va a apreciar, y algún día me lo va a recompensar. Yo te aviso, Chirulí. Muchísimas veces eso no es así. Cuando tú das, automáticamente tiene que venir un retorno. Eso no es el Día de la Madre que va a venir a darte un retorno o cuando ya tú te hayas cansado acá o cuando hayas sacado de aquí todo. No, señora. Eso es dando y recibiendo. Y no necesariamente tienes tú que pedírselo. Eso tiene que venir por su cuenta. Eso tiene que salir de su corazón, de sus emociones, de su alma, de su espíritu. Esta persona me está dando, yo tengo que retribuir, yo tengo que también dar lo mismo, la misma cantidad, para que eso se vaya amasando y se vaya formando como quien dice un árbol grandísimo con bastantes frutos y con raíces bien puestas en la tierra. Eso no es nada más vamos a dar de un solo lado, porque la moneda en este caso tiene dos caras. Bueno, todo el tiempo ha sido de dos caras. Entonces, la relación siempre es de dos. ¿Por qué va a ser uno el que va a dar más que el otro? ¿Pero por qué? ¿A cuenta de qué? ¿Por qué tú tienes que dar más que el otro? ¿Por qué no es el otro que tiene que dar más que tú? ¿Por qué tienes que dar más que el otro? Porque lo que pasa es eso. Oye bien lo que te digo. Mira este caso. Te encuentras a alguien, tienes tiempo que no tienes a alguien en tu vida y necesitas tener a alguien. Oye, ya es hora de que venga el amor. ¿Cuándo va a venir el amor? ¿El amor para cuándo? Y llegó el amor. Inmediatamente tú lo acaparas o la acaparas porque tú estás ávido o ávida del amor y agarras y entonces, bueno, empiezas a hacer tu relación con esa persona. Pero como inconscientemente tú no quieres que esa persona se vaya porque ya pasaste suficiente tiempo solo o sola y tú quieres tener siempre a alguien contigo, como sea, entonces tú le das y le das y le das y le das premios y más premios, en todos los sentidos. No solamente dar en el sentido del amor, en todos los sentidos. Lo colmas o la colmas de muchísimas bondades, vamos a decir tangibles y no tangibles, y esa persona se va llenando, ese corazón se le va poniendo
cada vez más grande, lleno de ego y de orgullo y de ego y de ego y de ego y de ego. Y cuando viene a ver, hace contigo lo que le sale del forro. ¿Por qué? Porque sencillamente ahora esa persona es la que vale. Esa persona es la que está pagando. Esa persona es la que está mandando. Y tú estás de sirviente o de sirvienta nada más que dando, dando y dando. Y lo peor de todo es que no estás recibiendo ninguna paga. Estás trabajando completamente gratis para esa persona. Y desgastándote, que es lo peor. Creyendo que algún día esa persona me va a retribuir. Caracha, negro, si no te retribuye en el momento, no te va a retribuir nunca. Vamos a estar clarito en eso. Eso no es así de goce ahora y pague después. Viaje ahora y pague después. No, señora. Eso es así. Dando y dando. Así. En este ritmo. Así. Dando y dando. Así va. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, le das ahora de su propia fórmula. ¿Qué significa esto? Que ahora resulta que después de que te das ese golpe y caes de esa torre pero bien alta y te diste unos cuantos moretones y te diste cuenta que realmente esa persona no te iba a dar nunca ni una milésima parte de lo que tú le estabas dando, entonces ahora ya ahí se ve que le tienes que dar de su propia fórmula. Ahí es donde te tienes que dar cuenta que le tienes que dar de lo mismo. ¿Qué le tienes que dar de lo mismo? Nada. Ya no le buscas porque ya no es tu prioridad. Antes tu prioridad era esa persona y más nadie. Primero esa persona y más nada. Lo que diga esa persona. Tú podías estar haciendo cualquier cosa importante, pero esa persona decía y tú dejabas lo que estaba haciendo porque esa persona es lo más importante. ¿Cómo es eso? Dejando tus propias prioridades al lado, tiradas ahí a un lado, en un rincón, para beneficiarle las prioridades de la persona, del firifiri o la firifiri. ¿En dónde está tu amor por ti, vale? ¿Dónde? Ya no le buscas porque ya no es tu prioridad. Así mismo es. Ya no puede ser tu prioridad. Pero le va a doler y le da rabia cómo has cambiado. Pero tenía que suceder todo esto para que pudieras cambiar. Te das cuenta que el universo en sí hace las cosas porque las sabe hacer. Tú tenías que pasar por esta. Mi amigo, mi amiga, el que me esté escuchando y el que esté en esta situación, o el que estuvo en esta situación, o la que estuvo en esta situación. Tenías que pasar por esto, porque era sencillamente para que aprendieras. Si no, tú no aprendes. Tú no vas a aprender con cabeza ajena. Nadie aprende en cabeza ajena o con cabeza ajena. Nadie. Tú tenías que pasar por esa historia. Tú tenías que verte de esa manera para poder entender que primero son tus prioridades. Alguien por ahí una vez me escribió diciéndome, pero ¿cómo hago para quererme a mí misma? ¿Cómo es eso? Facilito. Tus prioridades son primero. Primero estás tú. Si esa persona te está llamando para decirte, yo necesito un favor tuyo. ¿Qué? No entendí. Aló. No entiendo, se corta. Primero tus prioridades. Y luego, sí, con muchísimo gusto, porque también estamos para servirnos los unos a los otros. Cierto, los unos a los otros. ¿En qué te puedo servir? Pero una vez que tú hayas terminado con tus prioridades. Gente que está estudiando, que necesita estudiar para un examen y viene el firifiri o la firifiri la llama y le dice, yo necesito que vayas al banco un momentico y tienes un examen ahora en la tarde. Y no hayas como decirle que no, porque necesitas salir corriendo, porque la prioridad es la prioridad. Eso es no quererse uno mismo. Ahí tienes un ejemplo, mi querida amiga, la que me escribió preguntándome eso. Eso es un ejemplo. No quererte a ti mismo. Primero tú y después ya veremos las otras cosas. Quiérete tú primero para que los demás te quieran. Si no, nanay, nanay. Vamos a ver entonces qué hay para esas personas que realmente están pasando por esta historia, que le das de su propia fórmula ahora, porque pasaste la que pasaste, ¿verdad? Porque ya pasaste roncha. Ya no le buscas porque ya no es tu prioridad. Le duele, le da rabia, lógicamente, porque ya dejó de ser el astro, el star,
el protagonista o la protagonista ya dejó de ser, ya quedó en un segundo plano, y ahora es coprota o un personaje de reparto. Ya no eres la protagonista en este caso, o el protagonista es ¿quién? Tú. Vamos a ver. Entonces, ¿qué hay? Vamos a lanzar estas cartitas hacia ver, como hago así normalmente en cómo te leo el tarot, y vamos a ver qué tal. Esa energía de esa persona, cómo está para contigo ahorita en este momento. Vamos a ver. Ajá. ¿Ahora qué? Mira, no voy a seguir ni hablando. Mira esto. El emperador invertido. Voy a seguir dándole otras cartas antes. Recuerda, está el mundo y está el emperador invertido. Ya te voy a explicar qué significa todo eso. Sí, señor. Mira, cuando las cosas son caras, la gente lo que le gusta son las cosas caras, las cosas que tienen valor. Las cosas que no tienen mucho valor, la gente no les llama la atención. Mira, sin esperanzas. Y mira, justicia. Se hizo justicia, definitivamente. Y mira aquí. Alguien que analiza la situación. Y ese alguien me da la impresión de que eres tú que estás analizando. Y mira, todo con calma, pero viene. Calmado, pero viene. Eso es poco a poco, pero se da. Eso no es que de una vez tú le vas a dar la propia fórmula y esa persona va a salir corriendo a buscarte, ¿no? Eso va a morir de rabia y va a empezar a gritar y a patalear así como los muchachitos en el piso a gritar. ¡Ay! ¿Por qué yo no soy la prioridad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Me da rabia, me duele. Eso va a pasar un tiempo para que se le pase esa pataleta. Pero luego después se va a dar cuenta y va a empezar a valorar y va a empezar a decir, Dios mío, pero esta persona mira cómo ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado esta persona? Ya no es ni la sombra de lo que era cuando estábamos juntos. Entonces empieza a sentir que de repente a lo mejor es que tienes a alguien por ahí y que por eso es que ahora, y que a lo mejor ni siquiera le querías, sino que como se fue esa persona, entonces ahora te saliste de eso, como quien dice, saliste. Todo eso se va a hacer, todo ese mental se lo va a hacer. Se va a meter esa comedia en la cabeza. Y ahí es donde empieza a preocuparse y a darse cuenta. Y entonces es donde te digo que mira esto. Y donde te digo que mira otra vez esto. Empieza a analizar muy cautelosamente qué fue todo lo que pasó. Porque esta persona que yo le digo, o le decía yo que fuera al banco a hacerme tal diligencia, o que fuera, y ahora ni me contesta el teléfono. Tengo que dejarle mensaje y a veces me lo contesta en la tarde cuando ya realmente ya no hay chance de ir al banco. ¿Qué pasa aquí? ¿Te das cuenta? Así son las cosas. Así son las cosas, mi hijo querido. Mi amigo, mi amiga. Abre los ojitos. Abre y ponte pilas. Y tú, para ti, justicia divina. Se hizo la justicia que tenías que hacer. Y la situación, como quien dice, comienza a entrar en una meditación. Empezamos a ir pensando poco a poco qué es lo que se va a hacer, bla, 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 bla. Esta persona quiere volver. Ay, Dios mío, esto le va a tocar Dios y su ayuda. Esto no es tan fácil ahora, porque ahora yo me valgo. Ahora yo valgo. Ahora yo. Tú sabes, como esas compañías que empiezan de a poquito y que tienen que ir de casa en casa vendiendo y usted quiere, mire, aquí tiene un panfleto para que pase por la tienda fulanita y vea los precios que hay. Como es una tienda que apenas está empezando, los precios son bajitos y tal y qué sé yo, y la gente no tiene muchas ganas y tal, un día de esto. Pero deja que empiece a ponerse en órbita, que empiecen a entrar las estrellas o las All Star a esa tienda, gente famosa que empiece a entrar a esa tienda para que tú veas cómo se empieza a subir. ¿Cómo te quedó el ojo? Ahí es donde tú dices, ay no, es que de verdad esto ha cambiado, mira, ahora mira el caché que tiene. Eso mismo tienes que hacerte tú. ¿Por qué no lo puedes hacer? Pero ¿por qué no? Ahí te dejo yo esa inquietud, mi querido amigo, mi querida amiga, mi gente bella. Te dejo esa inquietud y espero que de verdad la tomes en consideración. Consejos y más consejos. Consejos y más consejos.
Nos estamos viendo en un próximo video. Te quiero mucho. No sabes cuánto. Gracias por esos comentarios. Gracias por esas suscripciones. Gracias por esas visitas. Los amo. Bye bye.